En medio de la crisis, uno de los efectos que, discutiblemente tendrán repercusiones mucho más allá que las cuestiones sanitarias que, por ahora son prioridad, pero no son la única consecuencia, ¿no? Es la economía y el bienestar social, ¿no? Y económico de millones de familias, ¿no? Principalmente quienes menos tienen, que son, según Andrés Manuel López Obrador, el foco de su gobierno, ¿no? Pero vamos a ver si los programas y las acciones que está llevando a cabo son suficientes o, eh, discutiblemente serán huecas, ¿no? Y tendrán varios vacíos que vale la pena mostrar desde ahora, ¿no? Para cuando se ven las consecuencias, no se diga que era imposible, ¿no? Vislumbrar que iban a ser insuficientes. Vamos a ver un hilo, ¿no? De dos entes, ¿no? De dos cuestiones que yo respeto muchísimo. La primera es Oxfam. Digo, para quienes no estén familiarizados con Oxfam o Oxfam, son una organización sin fines de lucro del Reino Unido que están en muchos países del mundo, tienen oficinas en México y su principal tema es pobreza y desigualdad, ¿no? Tienen un índice que sacan a cada año que vale muchísimo la pena leer, ¿no? Lo sacan al inicio del año. Pero bueno, ellos comentan, ¿no? Las acciones de López Obrador y dice así: uno de los mensajes más importantes de la administración de López Obrador frente a la crisis sanitaria actual es que se le dará prioridad a través de los programas prioritarios a las personas en mayor situación de pobreza. Sin embargo, y aquí viene el detalle, ¿no? Esta imagen la vamos a ver al final. Dice, sin embargo, la pensión para personas adultas mayores, las becas Benito Juárez, ¿no? Que son para los estudiantes, y la pensión para personas con discapacidad no cubren a todas las personas en situación de pobreza. Aunque estos mecanismos son importantes para brindar un esquema de protección social adicional al de la seguridad social, no están diseñados para apoyar a muchas personas en situación de pobreza en esta coyuntura, que trabajan día con día y que subsisten con ingresos precarios. La crisis económica impactará especialmente a este grupo y programas como Sembrando Vida, las tandas para el bienestar o el millón de créditos adicionales no serán suficientes. No, estos son los programas adicionales que se anunciaron, además de la red, ¿no? que ya estaba tendida, ¿no? para atender a la crisis. De acuerdo con el CONOVAL, este es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que por cierto es una institución que vale mucho la pena en México. Es de las pocas cosas que se hizo bien en el gobierno de Peña Nieto, si no me recuerdo, al inicio de su gobierno, que miden la pobreza y desigualdad de una forma eh, mucho más compleja e integral, ¿no? O sea, por ejemplo, antes la forma de medir la pobreza era solamente el salario, ¿no? Pero digamos, el salario te dice mucho, pero no dice la historia completa, ¿no? Porque el mismo salario no es lo mismo que ganes, no sé, 6,000 o 7,000 pesos en la Ciudad de México que en Oaxaca, ¿no? En Chiapas, o en Baja California, o en Guadalajara. Entonces toma cuestiones como el acceso a servicios, por ejemplo, si tienes hospitales cerca, ¿no? de tu población, si tienes caminos, ¿no? Si tienes internet, ¿no? Si tienes infraestructura, ¿no? Urbanización y otras cuestiones. Comento esto porque hace algunos años estuve cerca de entrar a Coneval, o sea, justo un poco después de que se fundó. Yo apliqué una vacante, entonces que tuve que aprender a la metodología de Coneval, ¿no? Y cómo hacen las cosas. Pero bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Sobre Coneval. Dice, de acuerdo con Coneval existen 52.4 millones de personas en situación de pobreza. 32 millones de ellas, el 60% de las personas en situación de pobreza, no cumplen los requisitos para ser beneficiarios de los programas prioritarios. Estos son los tres primeros, ¿no? que se mencionaron. Al analizar los rangos de edad, es claro que el diseño de la política social actual se enfoca en cubrir a las personas antes y después de entrar al mercado laboral. ¿Y quiénes son las personas que no reciben apoyo de estos programas? Esto hay que hacer una pausa, porque esto no es necesariamente diseño de este gobierno, ¿no? Esto es un legado de muchísimos años atrás, ¿no? Desde antes del neoliberalismo, donde los programas sociales son para atender a las personas que no trabajan, ¿no? Como dice
el tweet es antes de que ingresen al mercado laboral, es decir, ¿no? Niños, niñas, estudiantes, o después que salieron, ¿no? Personas adultas mayores en procesos de retiro, etcétera. Dice, la mayoría de estas personas son trabajadoras. 19 millones de ellas son trabajadoras ocupadas, casi 900.000 desocupadas y 7.2 millones población no económicamente activa. El promedio de ingresos por hogar de ese grupo es de 7.173 pesos al mes. Es lo que les decía, ¿no? Estas personas están en todo el país, pero digamos, o sea, si ganas 7.000 pesos en la Ciudad de México, en la zona conurbada, es absolutamente nada, o sea, es una renta nada más y tal vez un poco más, ¿no? Dice una población predominantemente urbana. Mientras que los 21.5 millones que viven en localidades urbanas, solo 10.4 en rurales, 2 de cada 3. Esto quiere decir que los apoyos de programas como Sembrando Vida podrían beneficiar a una parte relativamente pequeña de esta población. Es decir, o sea, 2 de cada 3, solo 10. Ok, entonces un tercio de los de la población, ¿no? de pobreza que están trabajando viven en comunidades urbanas. Esto quiere decir que un tercio de entrada ya no aplican para Sembrando Vida. No, la mayoría de las personas en esta situación son mujeres, tal como la composición del país en general. La gran mayoría de estas personas, el 88% o 28.3 millones, no tienen acceso directo a seguridad social. Muy probablemente son personas en situación de informalidad laboral. Una de cada 3 de estas personas se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, tiene 3 o más carencias sociales. Son de las carencias que les decía, ¿no? Falta de acceso a servicios educativos, servicios de salud, ¿no? Servicios básicos, ¿no? Agua, ¿no? Por ejemplo, luz, internet, todo eso. Y sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. 3.4 millones de personas hablan una lengua indígena, ¿no? Que de por sí ya es un factor de desigualdad, ¿no? Y riesgo para muchas situaciones, ¿no? También la movilidad económica es una de ellas. Y terminan diciendo, son necesarias políticas públicas adecuadas para este grupo social, no solo créditos, sino transferencias directas en efectivo para poder preservar el nivel de vida de muchas familias en situación de pobreza. Y aquí está la gráfica, ¿no? Que muestra. Y esto es lo que les decía, ¿no? O sea, son las políticas públicas y los programas de desarrollo social son diseñados, y no de ahorita, o sea, tienen décadas diseñándose así, para personas fuera del mercado laboral, o sea, ya sea formal o informal. Si estás dentro del mercado laboral en México, muy difícilmente tienes acceso a cualquier programa social, ¿no? Entonces, aquí lo vemos, ¿no? De 0 a 9 años, de 10 a 19 años, es una proporción importante, no la mayoría pueden tener acceso a nuestros programas, pero de 20 años, incluso a 69 años, ¿no? Que es la gran mayoría de la población, y también en situación de pobreza, pues no, o sea, no tiene acceso a esos programas, ¿no? Porque no está tal vez en una zona rural, no está en una situación de discapacidad, no es estudiante, entonces cae aquí. Y bueno, de 70 para arriba, pues sí, ¿no? Hay una universalidad, ¿no? en el apoyo a adultos mayores, que es muy, muy benéfico, pero esto, digamos, esto en medio, es en lo que me quiero enfocar ahorita, ¿no? Que los programas sociales de López Obrador pueden no llegar a ser suficientes, y muy probablemente no lo sean, para enfrentar las consecuencias económicas que durarán décadas, ¿no? Y otro hilo que me gustaría mostrar es de Viridiana Ríos, ¿no? Digo, este primer tuit es bastante fuerte, ¿no? Para quienes sean partidarios de López Obrador, pero bueno, o sea, si no conoces a Viridiana Ríos y quieres catalogarla como derechaira, ¿no? O priandrista y todas esas cuestiones, es porque no conoces el trabajo de Viridiana Ríos, ¿no? Ella es una académica mexicana extraordinaria. O sea, si no la siguen en Twitter, tienen que seguirla. Es una académica imperdible, ¿no? En muchas cuestiones que publica. Y su tema principal también es desigualdad y pobreza, ¿no? Eso habla de muchísimas cosas, pero su línea de trabajo, ¿no? El grueso de su vida académica, ¿no? Y profesional, lo ha desarrollado en esas líneas. Entonces dice, los créditos para microempresas que da la 4T no están sirviendo, llegan solo a sus aliados y discriminan a empresas con criterios injustos. Abro hilo para platicarles. O sea, esto, de entrada es una fuerte, y si eres, ¿no? Obradorista de hueso colorado y que todo lo que haces está bien, tranquilo, ¿no? Tranquila, vamos a explicar por qué está diciendo esto.
Dice, los créditos formales tienen criterios injustos. Estos son los créditos que se otorgan a quienes no hayan despedido este año, no a personas, y estén afiliados al IMSS, ¿no? Son los créditos a empresas formales, ¿no? A pequeñas y medianas empresas formales. Pero dice, son injustos los criterios porque rechazan a quienes hayan reducido su planta laboral meses antes de que comenzara el COVID-19 y no distinguen separaciones voluntarias de despidos. Algo normal, tener rotación de personal, está siendo castigado y no se vale. O sea, y esto lo anunció López Obrador, es el principal criterio para que seas acreedor o potencial beneficiario de uno de estos créditos, ¿no? Que seas una micro o pequeña empresa y que no hayas despedido a nadie en 3 meses, ¿no? Previos, cuando la pandemia en México lleva 2, ¿no? Por ejemplo. Después dice, los créditos informales, por su parte, solo se están dando, y esto me parece preocupante, a los previamente censados, ¿no? Por los servidores de la nación. Y esto fue el censo del bienestar, ¿no? El famoso censo del bienestar, que son brigadas de simpatizantes de Morena que seleccionan beneficiarios a beneplácito. Ahí, o sea, esto es completamente arbitrario. Dice el censo es incompleto y sesgado en favor de áreas donde Morena es fuerte. No se vale. Los servidores de la nación usan los datos del censo, entre comillas, para llamarle a la gente y ofrecerles créditos a los mismos, ¿no? Si no fuiste censado, no hay nada para ti. Esto es claramente injusto para millones de microempresarios no morenistas o simplemente no empadronados. Lo peor de todo es que la mayoría de gente no tendrá con qué pagar el crédito, porque 38% de los microempresarios viven al día. Es decir, se gastan su ganancia inmediatamente y tienen que seguir trabajando, ¿no? Y tienen que seguir generando para mantenerse a flote. El pago de estos 850 pesos que les pedirían es para muchos de ellos su ganancia completita. Esta gente necesita dinero líquido, no endeudarse. Y ahí vemos el hilo en común, ¿no? De lo que decía Oxfam. La gente necesita transferencias en dinero efectivo, no necesita deuda. No es momento de estar usando el censo del bienestar, que aclara muy bien, no es un censo, sino una muestra, ni de escatimar créditos bajo criterios injustos. La vida de mucha gente está en riesgo. Espero que María Luisa, estos albores de... Sí, Albores de Desarrollo Social, María Luisa Alcalde y su Robledo del IMSS apoyen con cambios que ayuden a la gente. Clarifico, esto es, digamos, el resumen de todo lo que dijo. Al formal, el crédito llega a todos los que cumplen los criterios, que yo considero que son injustos, pues pagan justos por pecadores. Ya explico por qué. Al informal, el crédito le llega solo a quienes parte del censo del bienestar, que es incompleto y sesgado. Debemos ampliar criterios. Así que, bueno, ahí lo tienen. Estos son los dos principales problemas, ¿no? Que identifican, no yo, sino expertos y académicos en la materia, de por qué las acciones del gobierno federal no están siendo suficientes y parece que no van a ser suficientes para mantener a flote de la economía de las personas que más lo necesitan, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que se hayan negado ser aval de estos préstamos, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy completamente de acuerdo en hacer transferencias directas a las personas, en darles oportunidades económicas a las personas de abajo y a los microempresarios y tal vez algunos medianos. Estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de subsidio, condonación a las grandes corporaciones, ¿no? A los que se sienten dueños del país. Ahí estoy totalmente de acuerdo con las acciones de López Obrador. Pero, esta es una advertencia, ¿no? Todavía se está a tiempo de corregir cursos, ¿no? Y ampliar la cobertura de los programas sociales. Puede que las acciones, y muy probablemente las acciones que están tomando, no sean suficientes para paliar todos los efectos económicos que va a tener esta crisis, que los vamos a ver no solamente este año, sino pueden ser décadas de recuperación económica, si es que la hay, para las personas que más lo necesitan. Ahora, me gustaría cerrar con un par de acciones que podrían, en dado caso, subsanar estas faltas, ¿no? Estos huecos que hay en los programas de López Obrador. El primero de ellos sería transferencias a través de los bancos, ¿no? Donde las personas puedan ir aún sin tener cuenta, no se puede llegar a un convenio con los bancos, así como se llegó a un convenio con el sector privado, ¿no? Para el tema de hospitales, ¿no? Y capacidad hospitalaria. Se puede llevar a un acuerdo con bancos para que sean ellos quienes distribuyan recursos
directos a la población, ¿no? Digo, ya sea créditos, que a mí no me gusta la idea de créditos en esta situación. O sea, soy mucho más partidario de que se dé dinero directo a la gente, no a la gente que más lo necesita. ¿Por qué? O sea, porque esta es una crisis creada por el gobierno. Digo, o sea, claro, ¿no? Es en respuesta a una pandemia, ¿no? Yo diría que es lo correcto, que se detenga, ¿no? La movilidad para detener la enfermedad, salvar al mayor número de personas, etcétera. O sea, estoy de acuerdo en que se tiene que detener a la gente su movilidad, ¿no? Su actividad económica como tal. Pero, digamos, si tú como gobierno estás tomando esa decisión de que la gente se detenga, pues también tienes que darle la solución, ¿no? O sea, tienes que compensar ese costo que está tomando la gente, ese riesgo que está tomando la gente, ese riesgo económico adicional que está tomando la gente y que tú provocaste, ¿no? Que tú estás ordenando digo, en muchos lados estás haciendo el enforcement, ¿no? El cumplimiento de esta nueva norma, ¿no? De esta cuarentena, de esta jornada de sana distancia, pues a veces a través de la fuerza, ¿no? A nivel estatal, digo, a nivel federal no es la decisión, ¿no? Y también aplaudo que se respeten los derechos humanos. este pero sí, tío, o sea, por eso tiene que ser transferencias directas, porque la gente que vive al día no está percibiendo ingresos. Entonces le estás diciendo que no se mueva, pero no le estás dando a muchos de ellos la alternativa de cómo subsanar esos gastos que siguen teniendo, ¿no? La renta se sigue acumulando, ¿no? Las familias se siguen estando que comer, ¿no? Las escuelas, los útiles se tienen que pagar, ¿no? O sea, la vida sigue, pues, o sea, los gastos de estas personas continúan y son personas que viven al día. Entonces esto es realmente preocupante. Digo, y la última solución que me parece sería la más efectiva es no hacerlo a través de los bancos, ¿no? Si no quieres meter un intermediario, que yo también argumentaría que se presta para corrupción, ¿no? Y no es que yo confíe mucho en la banca corporativa, ¿no? Nacional y extranjera. Se puede hacer la dispersión de recursos a través de las oficinas postales, ¿no? Hay ejemplos internacionales donde las oficinas postales se han transformado o reconvertido a una función de microfinanciamiento, ¿no? De una microbanca, o sea, o banca social, para atender este tipo de necesidades. Entonces se podrían utilizar las oficinas postales, que esas sí que están en casi todo el territorio del país, ¿no? A diferencia de los bancos que en algunas poblaciones, sobre todo las más bajos recursos, deciden, ¿no? Activamente no abrir una sucursal porque el riesgo, ¿no? De que la gente no te pague es mucho y, o sea, no es digamos, no te genera un beneficio económico suficiente, ¿no? No hay incentivos económicos suficientes para una banca privada de abrir una oficina en una comunidad rural, ¿no? de muy escasos ingresos. Pero sí que hay oficinas postales, o sea, en la mayoría de ciudades o de municipios en el país hay oficinas postales. Entonces esta dispersión de recursos se puede hacer a través de ello, ¿no? Si ya se está ocupando la Guardia Nacional, ¿no? Para resguardar protocolos de transporte, ¿no? de equipos de medicamento, se podría organizar muy fácilmente la dispersión de recursos directos, ¿no? A las personas que más lo necesitan a través de estos mecanismos, ¿no? Pero bueno, esa es una propuesta. Me encantaría preguntársela directamente al operador, ¿no? O a alguien de su equipo y proponerla, porque parece que lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo parece que no será suficiente para atender esta crisis. Pero bueno, como siempre, déjenos su opinión, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Qué opinan de los programas de los operadores? ¿Son suficientes o no? Y nos vemos en la siguiente historia, ¿no? Esto es Reporte Crítico.